Presidente. Bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos esta sesión de la Comisión de Vivienda, la primera sesión de este año 2021. Le damos la más cordial saludo, obviamente, a todos nuestros senadores, miembros de la comisión, a nuestros equipos de apoyo también, a los representantes del Ejecutivo, Gonzalo, Nicolás, de la Biblioteca. Un saludo muy cordial a todos y que tengamos un lindo año. Aprovechamos también, don Jorge, de mandarle nuestro afecto, nuestros cariños a Alejandro, para que también avance en su recuperación y le hace llegar toda nuestra preocupación y los mejores deseos también para él, para este año. Así que un Perfecto. agrado compartir de nuevo con usted, amigo. Secretario, ¿tenemos cuenta, alguna cosa? Sí, presidente. Se ha recibido un correo electrónico de la señora María Soledad Ruiz en el que formula diversas observaciones respecto al título 13 relativo al Registro Nacional de Administradores de Condominios del proyecto en tabla, documento que se envió a vuestros correos electrónicos. Asimismo, ha llegado una comunicación de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas referida a traspasos de inmuebles realizados al Ministerio de Bienes Nacionales al tercer trimestre de 2020, señalando que no hay movimiento. Por otra parte, se han recibido 4 oficios de diversas reparticiones públicas en los que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas en cumplimiento de la ley de presupuesto. Por último, bueno, cabe señalar, como se le anunció oportunamente, que el asesor legislativo del mismo, Gonzalo Basitúa, informó que el señor ministro no podría asistir a la sesión de hoy por un problema de agenda, solicitando reprogramar su participación para el día martes 12 del mes en curso. Eso es, señor presidente. Bien, la tenemos consignada, me llamaron del ministerio, obviamente, entendemos las razones, pero la próxima semana esperamos contar con el ministro. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros senadores de la comisión, Juan Castro, Yasna, Juan Ignacio Latorre, Carlos Monte, que nos está acompañando. Un saludo también para ti, Carlos. ¿Alguna palabra, algún tema a plantear, senadores? Bien. Bien, secretario, ¿qué tenemos entonces en tabla? La continuación ante la ausencia de la presencia del ministro, que dice que va a venir con lujos de detalle a nivel de la información desagregada que le pedimos en la sesión, la última sesión, y que tenemos todo el mayor interés por saber qué es, cómo se va a enfrentar a llevar adelante este plan de inversiones tan potentes que tiene el Ministerio de la Vivienda. Así que vamos a estar muy atentos a ese tema, Gonzalo, y excusamos la presencia del ministro, pero necesitamos tener esa información la sesión que viene, tal cual como se ha comprometido. Muy bien, don Jorge, tenemos ante este tema seguir tramitando el proyecto de copropiedad, ¿no es cierto? Así es, señor presidente. Correspondería seguir efectivamente votando las modificaciones de la Cámara de Diputados, partiendo por los temas que están pendientes. El primero de ellos es el artículo cuarto, inciso final, página 11 del comparado. ¿Lo va a hacer partícipe en la pantalla? Sí, Sí, señor presidente. muy bien. Muy bien. Presidente, Gonzalo, sí. perdón, los saludo y buenos días a todos y feliz año también para todos ustedes. Si quiere voy presentando estamos en las modificaciones ya más de fondo, ya pasamos por las formales y aquí hay en el artículo cuarto una que la alcanzamos a presentar en alguna sesión que dice relación con una precisión que quisieron hacer en la Cámara de Diputados respecto a las eventuales diferencias que pudieran hacerse, que no debieran hacerse, entonces querían resguardar eso, respecto de condominios que tenían viviendas sociales y otras que no fueran viviendas sociales o destinadas a beneficiar los programas habitacionales del Estado, y dejar claramente establecido que no correspondía que ni el reglamento de copropiedad ni las asambleas de copropietarios tomen decisiones que pudieran afectar el legítimo ejercicio de los derechos por parte de los habitantes de esas viviendas, que no hubiera discriminaciones en ese uso. Igual este artículo ya partía con un encabezado, no sé si podemos retroceder para el inciso primero, para que se pueda entender el inciso final. No, para ahí. Dice, los copropietarios, arrendatarios o ocupantes a cualquier título podrán utilizar los bienes de dominio común en la forma que indique el reglamento de copropiedad. Y a falta de disposición de él, de acuerdo a su naturaleza y destino, sin perjuicio del uso legítimo de los demás. Entonces, la forma que indique el reglamento, algunos parlamentarios, diputados dijeron, bueno, pues esta forma que indique el reglamento podría incluir
algún tipo de diferencia entre las viviendas sociales y las que no son sociales. Entonces, para evitar eso, aprobaron este inciso final que señala lo siguiente. En caso que un condominio incluya viviendas sociales o destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, ni el reglamento de copropiedad ni los órganos de la administración del condominio, incluida la asamblea de copropietarios, podrán adoptar decisiones ni efectuar acciones que restrinjan o perturben el legítimo ejercicio de los derechos por parte de quienes habitan en las mencionadas viviendas. A eso apunta, es un poco va en la misma línea de los otros incisos. Trata de hacer una precisión muy específica, pero eso es lo que aprobaron en la Cámara de Diputados. Ok, ofrezco la palabra, senadores. Carlos, sí, Carlos. Habilita el micrófono, Carlos. Un saludo, un abrazo a todos. Espero que tengan un buen año y que en la convención constitucional terminemos con una constitución de otro estándar, de otra calidad que Chile necesita para el futuro. Bueno, yo quiero decir que la forma en que esto está redactado, lo mínimo sería replantearlo, porque no es solo tomar una decisión discriminatoria, porque puede ocurrir con esto de tener programas integrados, que el programa venga segregando. Entonces, tenemos que redactar las cosas de tal manera de que los condominios integrados, particularmente el decreto 19, que se puede prestar para mucho enredo. Entonces, de que aquí no solo que no haya decisión, sino que no puede haber discriminación dentro de los condominios. Los países que tienen integración forzada, que a mí me ha tocado conocer, obligan a que los departamentos sean iguales, las propiedades sean iguales, y que no por el hecho de tener proyectos integrados se diferencie. Bueno, en el caso nuestro, la tendencia cada vez más va a ser a diferenciar los departamentos interiormente, pero al menos en todo lo que es bienes comunes debe haber un concepto de plena integración. Yo quería hacer ver de que es bueno que esto vaya mixta para que sea redactado y que no se refiera solo a las decisiones, sino que incluso asuma que podría venir del diseño original una segregación que tenemos que evitar a como dé lugar. Eso, presidente. Sí, no, yo en lo personal, a mí me parece atingente la incorporación de la idea, del concepto del tema, ¿ya? Recordar que estas son las modificaciones que incorporó, ¿no es cierto?, la Cámara, que podemos aprobar, rechazar o llevarla, como bien dice Carlos, ¿no es cierto?, hasta mixta para acotar el tema. A mí me parece que es un tema que hay que resguardar efectivamente, y si hay acuerdo en este sentido, ¿verdad?, dejémoslo para esa discusión, si les parece a todos los senadores. Sí, presidente, independiente que yo encuentro que el inciso no está mal, pero si se puede ver una opinión, una segunda opinión en la comisión mixta, no tengo ningún problema. Bien, démosle pega entonces a la comisión mixta, si les parece, y dejaríamos esto hay que votarlo, don Jorge, igual, ¿no es cierto? Habría que rechazarlo. Perfecto, lo rechaz. ¿Ah? ¿Se rechazaría unánimemente, senador Latorre, también? Don Juan Ignacio. ¿También lo De rechazaría? acuerdo. Perfecto, Sí, de acuerdo con llevarlo mixta. Perfecto, o sea, se rechazaría 4-0. Ok. Muy bien, entonces correspondería... Después, don Jorge, vamos haciendo el consolidado de los proyectos, de los temas que van a ir a la mixta, ¿ya? Sí, por supuesto. Después, artículo 8º, letra F, página 15. ¿Ya? Gonzalo. Okay. Gracias, presidente. El artículo 8º es el del contenido del reglamento de copropiedad. ¿Ya? Y en la letra F, en primer trámite ya se había aprobado que uno de los objetos del reglamento de copropiedad era regular las formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común, sus alcances y limitaciones, como asimismo posibles cambios de destino de estos bienes. Entonces, cómo se usan los bienes comunes y posibles limitaciones. ¿Qué ocurrió? Que apareció la pandemia y empezaron a aparecer algunos supuestos en el que se restringía el uso de determinados bienes comunes a determinadas personas, específicamente el tema del personal de salud, no sé si lo recuerdan en el comienzo de la pandemia. Entonces, a propósito de eso, se presentaron, creo que 1 o 2 proyectos de ley
en esa línea. Entonces se recogió en esta indicación esas mociones parlamentarias que buscan en esta misma letra, que habla del aprovechamiento de los bienes de dominio común y posibles limitaciones, que se agrega a continuación la siguiente frase. En caso alguno, el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio podrán establecer limitaciones en el uso de los bienes comunes que pudieran implicar una discriminación arbitraria basada en las condiciones laborales de alguno de los copropietarios u ocupantes del condominio, ni aun a pretexto de una pandemia, catástrofe o cualquier hecho de emergencia de carácter nacional o regional decretado por la autoridad competente. Entonces, se tomaron esa moción parlamentaria y se transformó en una indicación en esta letra. Entonces ya no sería válido que en una comunidad se restrinja, por ejemplo, el uso de los ascensores del personal de salud o algo similar. Bien. Ofrezco la palabra, senadores. Esto fue ampliamente discutido, fue un motivo también de hartos comentarios y más de algunas iniciativas parlamentarias para tratar de corregir esta situación. Yo creo que le agrega contenido al tema. Si les parece, secretario, lo sometemos a votación. Sí, tal vez puede ser unánime, presidente. Sí, me parece. ¿Habrá unanimidad por eso entonces, Juan Ignacio? Para aprobar. Para aprobar, don Jorge. Para aprobar, sí. De acuerdo. Entonces, Muy bien, muchas gracias. aprobado 4-0. Correspondería pronunciarse a continuación en la página 16, artículo 8, letra J. Presidente, aquí, bueno, seguimos en el artículo 8, contenido del reglamento de copropiedad, y se intercala una nueva letra relacionada con lo siguiente: que el reglamento de copropiedad pueda fijar normas concernientes al uso habitacional y comercial de las unidades del condominio, especialmente lo referente a alojamientos temporales y el uso de aplicaciones o plataformas digitales para ello. En primer trámite algo conversamos sobre esto, pero no quedó recogido en ninguna norma. En la Cámara de Diputados también consideraron que era un tema relevante y que al menos debía quedar en el ámbito que corresponde a la ley de copropiedad inmobiliaria. Este es un ámbito que quizás escapa solamente del régimen de copropiedad inmobiliaria, pero por lo menos lo que corresponde a esta ley, que el reglamento de copropiedad de cada comunidad pueda establecer normas especiales relacionadas con esta realidad de el uso habitacional y comercial de las unidades y cómo se regula el uso de plataformas digitales en el arriendo temporal. Estamos hablando de Airbnb y ese tipo de sistemas de arriendo de unidades dentro de los condominios. Entonces, que el reglamento de copropiedad pueda establecer esas reglas. Eso, presidente. Bien, bien. Bueno, este es un tema recurrente últimamente, y se ha planteado en diferentes ámbitos también esta situación. Y entiendo que alguien más presentó esto, alguien de algunas comunidades presentó también esta inquietud en algún minuto dado. ¿Algunos de los invitados? Sí. Sí, sí. Senadores, ¿alguna opinión? Presidente, a ver, para entenderlo bien, ese inciso no permite, o sea, podría el reglamento no permitir que los dichos departamentos se puedan, ya vemos, arrendar a personas vía estas plataformas digitales, ¿no es cierto? ¿A eso se refiere? Mira, yo creo que, perdón Gonzalo, yo creo que tiene algo de contenido, pero me da la impresión que como que se mezclan algunas cosas, quizás la redacción no fue la muy afortunada. No está clara la redacción, podría entenderse Sí. como que se puede arrendar. Sí, yo entiendo que quiere regular también esos alojamientos temporales, ¿te fijas? Que hay muchos edificios que se transforman en otras cosas y tiene ahí, yo creo que tiene algo de contenido, pero quizás no quedó muy afortunada la forma de plantear el tema, Gonzalo. Ok, mire, esto igual hay que combinarlo en el análisis, hay que tener presente otras normas. En este mismo artículo 8, en la letra B, ya señala que el reglamento puede, dice, imponerse las limitaciones que estimen convenientes los copropietarios, siempre que no sean contrarias al ejercicio legítimo de cualquier otro derecho a las disposiciones legales. Entonces, el uso dentro de cada unidad es un tema que queda resguardado por el ejercicio legítimo del derecho del copropietario al uso de su unidad. El punto es que hay bienes comunes también. Entonces, podría esta norma del uso comercial y habitacional y regular el uso de las plataformas, regular también el uso de los espacios comunes. Pasa que a veces hay algunas de estas comunidades que
tienen tal cantidad de unidades en este tipo de arriendo que genera algún tipo de conflicto en el uso de los ascensores o en la conserjería, que terminan transformándose en una especie de recepción, o en el ascensor están los carritos que sirven al aseo de esas unidades, y empieza a haber algún conflicto en el uso de espacios comunes en estas comunidades que tienen estos usos compartidos. ¿Y Carlos? No, mira, yo he recibido dos tipos de opinión o de preocupación respecto a lo que está ocurriendo en los condominios. El primero es de la carga, o sea que dentro de algunos departamentos vive mucho más gente de lo que es razonable para un departamento de ese metraje. Esto es un tema bien complejo porque no tenemos otras normas más fuertes para regular eso. Y lo segundo son los prostíbulos, o sea, la cantidad de departamentos en algunas calles de Santiago, por ejemplo, de block, que tienen en algunos pisos propiedad o arriendo para efectos de distintos tipos es básicamente prostíbulo, que es 2, 3 departamentos que han complicado la vida de todo el edificio. En algunos no se pagan gastos comunes mientras eso no desaparezca. Hay conflictos bastante fuertes. Entonces a mí me parece bien que haya facultad para regular, a lo mejor redactando lo mejor, pero creo que si no hay alguna capacidad disuasiva más fuerte, esto va a seguir creciendo y expandiéndose. Entonces, por eso que se quería ponerle impuestos a estas actividades comerciales, al arriendo y a distintos tipos de uso. Eso todavía no hay una decisión en otra ley, en otro lado. Yo creo que aquí lo clave, está bien ponerlo, pero también hay que generar alguna capacidad disuasiva, o sea, que el que lo hace tenga alguna sanción, porque si no esto va a ser fuente de más división y de problemas si no resolvemos a otra parte. Yo creo que eso podría quedar sujeto a la nueva redacción. Ok. Me parece, ¿habría acuerdo de todos los senadores para rechazar la indicación? Sí, presidente, yo veo que son indicaciones bastante difícil de entender, porque si bien es cierto, hay muchas personas que compran en un edificio 2, 3 o más departamentos y su negocio es arrendarlo. ¿Cómo se controla eso? Si ellos cumplen con la normativa y tienen el legítimo derecho a emprender y pagan ellos sus impuestos correspondientes. Un tema difícil de poder oponerse, un tema, desde mi punto de vista, lo encuentro complejo. Como también, como lo que dice el senador Monte, a ver, una mujer, 2 mujeres van arriendan un departamento para vivir y lo usan, ya vemos, para una actividad sexual, un negocio sexual de ella. ¿Cómo se controla eso? ¿Quién controla eso? ¿Cómo demuestra una administración, cómo demuestra eso frente a una reunión llamemos de copropietarios? Lo veo yo súper complejo, no está fácil, por eso yo creo que hay que darle una vuelta. No sé si la comisión mixta pueda generar alguna redacción mejor o colocar otros incisos que puedan ser, llamemos, debidamente razonables para que se prohíban ese tipo de actividades. La verdad que me cuesta imaginarme cómo. Está bien. Bueno, es una realidad que pasa en todos no en todos, pero pasa en algunos condominios, como bien dice Carlos, en la zona central. Yo creo que hay zonas en las cuales está generalizado este tema, y como bien dice la indicación, se refiere especialmente en lo referente a alojamientos temporales y el uso de aplicación. Yo creo que un tema que no menor, que genera evidentemente el conflicto en esas comunidades. Creo que me provoca un poquito de extrañeza la forma como está redactada la indicación. Si les parece, senadores, la rechazamos y la mejor la mandamos, ¿verdad?, para un análisis más detallado. Perfecto. Yo estoy de acuerdo, porque entiendo lo que plantea el senador Monte, pero creo que no se resuelve con esta indicación. Me parece, podemos poner muchas limitaciones, pero al final ser ninguna cosa aplicable, porque al final no tiene ningún mecanismo de cómo revertir el tema, me parece. El único mecanismo que se ha pensado hasta ahora es que sean actividades comerciales, y al ser actividades comerciales, el municipio puede entrar
hasta ahora no ha podido controlarlo porque no son actividades comerciales. Entonces ahí hay que ver. El tema de los prostíbulos es un tremendo problema. Esto ocurre no solo en edificios, hoy día está ocurriendo en varias villas que se arrienda una casa, se usa para todo tipo de cosas y no hay posibilidad no hay elementos salvo que se vea que hay venta de alcohol o de droga. Y aquí hay, en los blogs, esto está dañando la convivencia, por lo tanto sería bueno consultarle al ejecutivo. El que se metió bastante en esto fue el alcalde Alessandri de Santiago y la alcaldesa Tobá también previamente. Sería bueno a lo mejor, porque esta ley puede ser la oportunidad para resolver eso, ¿eh? O sea, para incorporar esto como una actividad comercial controlable por los municipios. Así es, me parece. Gonzalo, para que Sí, tomado nota estoy con tomando, Nicolás, estoy ¿verdad? tomando nota. Tomado nota con Nicolás para... Presidente, y lo otro sería, yo no sé si ver alguien más que pueda opinar frente a esta, llamemos a estas indicaciones, porque la verdad que es complejo. Yo no sé como persona quién podría resolver este tema, porque imagínense llega una persona, un viajero, y por las redes sociales él obtiene, llamemos, el derecho a usar un departamento y él viene con una pareja. ¿Cómo se controla eso? ¿Quién controla eso? Bueno, si eso se transforma en una actividad comercial, como el arriendo temporal, como bien dice Carlos, eso se transforma en una actividad económica y por lo tanto susceptible de regulaciones, susceptible de control por los mismos municipios, por las patentes comerciales, en fin, o sea, tiene mecanismos. Hoy día está en tierra de nadie, hoy día pasa lo que está pasando, que cualquiera hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y ya transformado en un conflicto al interior de los condominios no menores, fíjate. Sí, pero también, presidente, independiente que se puedan controlar las plataformas y las plataformas tengan que pagar los impuestos necesarios. Ese es un tema. Y el otro tema, las personas que hacen uso de esto. Por eso lo veo yo que es un tema muy complejo, porque los mismos copropietarios, lo más probable es que ellos no quieran en su bloque de departamento ese tipo de actividades. Pero ¿cómo se le prohíbe a una persona que compre un departamento y lo pueda usar para ese tipo de negocio? Bien, bueno, es parte de la discusión, que es lo que tenemos que precisamente acotarlo en la comisión mixta. Y sería bueno consultarle a lo mejor por escrito a los alcaldes, ¿eh? Porque este es un problema. Y no te preocupes, Juan, si esto no es solo porque una vez tú vas a un lugar, sino que es la habitualidad de este tipo de actividades. O sea, ¿y quiénes mejor saben en la propia comunidad que ahí vive? Si este es un problema, los ascensores. Los problemas se provocan en los ascensores a cualquier hora. En fin, hay una calidad de vida bien lamentable. Sí. Nicolás. Presidente, sí, entendiendo lo señalado por los senadores, también señalar que en el fondo esta indicación que se agregó en la Cámara de Diputados buscaba en el fondo recoger lo que las sentencias de la Corte Suprema en su momento han fallado respecto a multas aplicadas por comunidades a propietarios de inmuebles que lo arriendan temporalmente y que en el fondo el mismo reglamento los prohíbe. Entonces, aplicando esto a la ley de copropiedad como tal, se recogió eso de que en el fondo la comunidad sí puede fijar normas o establecer aquellas multas o restricciones respecto al arriendo de alejamientos temporales, porque entendamos también o recordar que la ley 18.101 no regula en el fondo el arrendamiento temporal inferior a 3 meses, por lo que se hace necesario también darle un poco de margen para que la misma comunidad pueda regular este uso de plataformas. Eso es lo que buscaba, lo que agregó la Cámara. Entendemos también la preocupación de los senadores. Algo de ello también está en la ley, en el proyecto de ley de migraciones respecto al arriendo, pero claro, efectivamente es un problema que escapa también de la ley de copropiedad, como el tema ya sea de rentas municipales o de impuestos también de las plataformas, pero lo vemos de qué forma podemos mejorar un poco la redacción. Ok, no, está bien. Unánimemente, senadores, rechazamos la propuesta, la indicación. Perfecto. Y démosle tranquilidad al senador Castro, por favor. Bien, entonces quedaría rechazado unánimemente la modificación de la Cámara de Diputados. Correspondería pasar a la página 31, artículo 15, inciso segundo. Presidente, a ver, aquí estamos en el artículo... ¿Cuál es el contexto global y el detalle?
el contexto de esa tabla que alcanza a aparecer ahí es la tabla de las materias propias de asamblea de copropietarios. ¿Ya? Hay tres categorías según los quórum para adoptar acuerdos principalmente. Entonces, lo que quedó aprobado en primer trámite, en este inciso, era cuáles podían ser las materias que podían ser objeto de consulta por escrito. ¿Ya? Y en primer trámite se dijo podrán ser objeto de consulta por escrito vía electrónica en las materias indicadas en los numerales 1 y 2 del cuadro precedente y las señaladas en los literales F, G, H e I del numeral 3 cuando se trate de condominio de vivienda social. A los diputados les pareció extraño que se hiciera una diferencia en cuanto a los condominios de viviendas sociales para esas materias y que no se incluyera todas. ¿Por qué? Porque la consulta por escrito, también el contexto en que se tramita la Cámara de Diputados es en el contexto de la pandemia, en el que esta ley también reforzó principalmente los artículos sobre medios digitales y posibilidad de asambleas virtuales, etc. Entonces la consulta por escrito es uno de los mecanismos que permitía seguir adoptando decisiones sin necesidad de tener que reunirse presencialmente en una asamblea. Entonces se estimó pertinente que todas las materias indicadas en el cuadro pudieran ser objeto de consulta por escrito, siempre resguardando claro que quien participa resguardar su identidad y saber los derechos de quien representa, que es el propietario, etc. Y que se adoptan los quórum necesarios. Y siempre a salvo también algo que incorporaron ustedes en primer trámite, que es lo que está al final de la columna central, dice que lo anterior no obsta a que la materia sometida a consulta por escrito deberá ser expuesta a los copropietarios en una sesión informativa, la que no requerirá cumplir con ningún quórum para su constitución. Por lo tanto, no es que la consulta por escrito se haga una consulta sin que haya una instancia de aclarar dudas o de cierto debate. Entonces, hay una sesión informativa, pero la consulta se puede hacer por escrito, por lo tanto, quien no pudo asistir a la asamblea puede enviar su decisión a favor o rechazo de lo que se está consultando por escrito. Entonces, no se alcanza a ver, pero en el inciso siguiente señala, no sé si pueden, dice, la consulta se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito vía electrónica de los copropietarios que representen el quórum exigido según la materia de que se trate. Por lo tanto, igual hay que alcanzar, por ejemplo, en las materias del numeral 3, los 2/3 o el 66%, 67%, no sé cómo está redactado, no me acuerdo en la tabla, pero los 2/3 de los votos favorables. Entonces, volvamos a la página 31, por favor. Lo que se cambia entonces es la frase destacada en negro por la siguiente. Las materias indicadas en el cuadro presente, todas, podrán ser objeto de consulta por escrito o por vía electrónica que permita asegurar fehacientemente la identidad del solicitante. Parece que debe registrar el correo electrónico, etc. Y la sesión informativa y la adopción de acuerdos por el quórum necesario. Eso es, presidente. Ampliarlo bien a todas las materias. Bien. Carlos. Mira, yo no tengo problema en eso, pero en este artículo hay un tema que incluso está en la ley actual, que lo reitera, que yo no lo miraba y digo, ¿por qué así? ¿Quién convoca a esto? Es el presidente del condominio más el administrador. Y uno dice, ¿por qué no es el comité de administración? Porque el administrador es un operador, es un funcionario del comité de administración. Entonces, si en algún momento él no quiere consultarle algo, no pone la firma. Entonces, yo creo que lo razonable sería el comité de administración, que tiene sus reglas, tiene una mayoría, y esto obviamente operativamente va a tener que ser a través del administrador, pero ¿quién decide? ¿Quién convoca? Que quede muy claro que el comité de administración, no la firma de ellos dos. Esa es una cuestión que me llamó la atención, cómo quedó la ley actual y cómo está ahora reiterado. Eso. Sí, correcto, Carlos. Eso en realidad lo señalaba originalmente el tema, precisamente esa convocatoria por el presidente del comité de administración y por el administrador. Como bien dices tú, el administrador, bueno, es un tema que habrá que echarle una miradita, Gonzalo, hasta dónde se puede eventualmente avanzar con ese punto. Ahora, la indicación que hacen en este caso los diputados, lo que básicamente es amplían, ¿verdad?, a todas aquellas materias que pueden ser objeto de consulta por escrito, ¿ya?, o vía electrónica, y lo único que hacen en particular, que nosotros lo que le pusimos algunas materias que incorporábamos en ese tema, ellos señalan bajo el mismo verbo que podrán, ¿no es cierto?, incluir todas las materias contenidas en el cuadro anterior, salvo, ¿no es cierto?, los resguardos que hay que hacer en materia de identidad y todo lo demás. Me parece válida la observación, pero no sé, Carlos, si aquí se pueda resolver esa inquietud acá. Sí. Porque, Es que como está dentro de artículos que tienen observaciones, perfectamente se pueden incorporar modificaciones. Eso es en las comisiones mixtas, porque tiene que ver con el conjunto de
de quién convoca. Si es re importante que haya formas diversas de convocatoria. El problema es el sujeto, ¿quién hace eso? Sí. Yo creo que perfectamente podría ser planteado como una observación a mejorar en la comisión mixta, porque está dentro de la materia. Mira, a mí me parece absolutamente razonable quizá el planteamiento. Lo único lo que hace la Cámara amplía, ¿no es cierto?, las consultas por escrito, pero que esa duda, y como está en el articulado en este punto, a lo mejor Gonzalo quizás pudiera precisamente corregirse ese tema, porque da la sensación de que para hacer esa convocatoria, ¿verdad?, para hacer esa consulta se requiere, da la sensación como que se requiere la venia tanto del presidente del Consejo del Comité de Administración, pero también del respectivo administrador, que como dice Carlos, es el empleado está en la legislación vigente, presidente. Sí. Que si lo ve, dice también será objeto de la consulta por escrito a los copropietarios firmado por el presidente del Comité de Administración y por el administrador del condominio. Está en la columna. Claro, y en el aprobado en primer trámite y en segundo trámite se eliminó esas firmas. Las citaciones a las asambleas de copropietarios las hace el Comité de Administración. Estaba viendo el artículo 16, que es sobre las citaciones, claro, y deberá citar a la asamblea, no dice deberá someter a consulta por escrito también el mismo comité. Entiendo el punto. Queda un poco, en la redacción que está quedando, no hace la precisión si es el presidente, el administrador o quién. Yo tendría a interpretar que, como es una materia que se quiere someter a una decisión, quien debiera citarla es el comité de administración, como dice el senador Montt. Pero quizás habría que precisarlo, no sé si aquí o en el artículo 16, que es el de las citaciones a asambleas o citaciones a someter una decisión a consulta por escrito. Quizás habría que darle una vuelta a eso. Presidente, yo también puedo llegar a entender que cualquier residente puede hacer la consulta por escrito. ¿Y a quién le hace el residente la consulta por escrito? O sea, porque pues la parte dice, para lo cual el propietario deberá registrar su dirección. O sea, no habla del comité ni del administrador, habla de que un propietario del departamento puede hacer una consulta por escrito. ¿A quién? ¿Al comité o al administrador? Presidente, no, el propietario debe registrar sus direcciones para que le lleguen a él. Cada copropietario debe registrar su correo electrónico para que cuando se haga una consulta por escrito le llegue la consulta. Ah, perfecto. Es para ser receptor de esa consulta. Ah, perfecto. Si un copropietario quiere plantear algún tema, lo puede hacer. Hay otros artículos respecto de un libro de novedades y poder él hacer ciertos requerimientos o consultas al administrador, al comité de administración y que se tome una decisión, pero someter una decisión de las del cuadro de toma de decisiones a una decisión de la asamblea de copropietarios no le corresponde a copropietario individualmente considerado, ¿ya? Sino que debe eso ordenarse a través del comité de administración. Bien, Gonzalo, revisemos entonces. ¿Se escucha bien? Bien, revisemos entonces si esta acotación va acá, la mejoramos acá o en el artículo 16 que tú sugerías, ¿no es cierto? Sí, es que el 16 es de la citación a las asambleas presenciales. Quizás sí que hay que precisar quién hace la consulta por escrito, el mejor lugar debería ser aquí, porque este es el inciso que habla de la consulta por escrito, después no se retoma ese tema. Sí, me parece. ¿Ya? Zanjar acá quién hace y para abrirlo hay que rechazar algo de este artículo porque eso permite meterse en todo el artículo. Sí. Aunque don Jorge nunca ha sido partidario de esta teoría, pero en general lo hacemos así en las comisiones mixtas. No he dicho eso yo, señor senador. Aunque, feliz año, don Jorge, que tenga un año más tranquilo sí. Muchas gracias. Sí, presidente, no, el contexto de la mixta se supone que, claro, tiene que haber relación entre una materia y otra, y por cierto, como dice don Carlos, puede haber relación aquí sin duda. Bien, ¿cómo lo hacemos para llevar este tema y asegurar en una mejor redacción lo que estamos conversando y dejarlo en esta parte? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rechazar la indicación? Rechazar. Claro, habría que rechazar esta modificación porque, como señala Gonzalo, el tema específico que respecto al cual ha surgido la inquietud dice relación con la consulta por escrito que está acá en el abordado en el inciso segundo. Sí, está bien. Ya.
Bien. ¿Sería Entonces, unánime, senadores? ¿sería unánime el rechazo? Sí, Sí, unánime, presidente. de acuerdo. Bien. El senador Solsoria también rechaza, ¿cierto? Porque ya se unió. Soy parte del equipo. Muy bien. Rechazado 5-0. Bienvenido, Jorge. Un saludo afectuoso también para ti. Gracias, igualmente para todos ustedes y el equipo funcional. Bien, oye, Jorge, baja un poquito tu pantalla y te vamos a ver completo, porque te vemos desde la nariz hacia arriba. Es la mejor parte que tiene. Ahora, como dice ahora Carlos me doy Delgado. cuenta, no había mirado para ese lado. Los miraba ustedes. No, ahí te ves mejor, pues. Aunque Carlos dice lo mismo, pero ahí te ves mejor. No te entendí, perdón. Te digo que ahora sí que te ves mejor, aun cuando Carlos te prefería como estabas de la mitad para arriba nomás. ¿Por qué? No, es broma, hombre, es broma. Son No quiero bromas, saber Jorge. el sentido de la broma, pues si yo entiendo. No está bien, Jorge. Ahí estamos todos bien. Bien. Rechazado entonces unánimemente este tema para que lo disputamos entonces en la mixta, esta materia, y insisto, ¿no es cierto?, en el ágil de Gonzalo, que están tomando con nosotros en la biblioteca todos los antecedentes para que incorporemos cabalmente la idea de lo que estamos conversando. Muy bien. La siguiente. Presidente, correspondería entonces en la página 32 el artículo 15, inciso cuarto. Presidente, seguimos entonces en materia de asamblea de copropietarios, cómo se regula, y aquí aparece ya la figura de las asambleas virtuales, ¿ya? Intercalando el siguiente inciso. En el reglamento de copropiedad se podrá acordar la participación en las asambleas de manera virtual, a través de videoconferencias o por otros medios telemáticos de comunicación similares. Hay un micrófono abierto. Para ello, deberán estar... Perdón, Para ello Gonzalo. se deberán Perdón, Gonzalo. Jorge Soria, tienes tu micrófono encendido. Ahí está. Ahí sí. Silencio. Entonces, por otros medios telemáticos de comunicación similares. Ahora sí. Y ahí se agrega también para ello, para la celebración de estas asambleas virtuales, se deberán establecer requisitos y condiciones que aseguren una participación y votación efectiva y simultánea, además de cumplir con las normas y requisitos que señale el reglamento de la ley. O sea, reconocer en la ley la figura de las asambleas virtuales, pero necesariamente había que hacer una remisión al reglamento para que el reglamento de la ley se encargue de precisar cómo deben hacerse esas citaciones, cómo se resguarda que las decisiones se adopten correctamente. Esto es especialmente relevante en comunidades grandes, ¿ya? Porque una asamblea, ustedes lo tendrán más claro que nadie, las asambleas virtuales, la adopción de decisiones, tiene que tener su propio reglamento, normas claras para que se asegure fehacientemente que los acuerdos se adoptaron correctamente. Pero era importante reconocer la posibilidad de las asambleas virtuales, especialmente en el contexto actual de pandemia y que no sabemos cuánto más pueda durar o si van a haber otras en el futuro. La ley tiene que estar preparada para situaciones de este tipo. No, bien. Bien. Bueno, hoy día lo mismo está haciendo el Senado a través del mecanismo virtual y está validado todo el proceso, incluso de votación, con los mecanismos que tiene que tener, la presencia visual Ahora eso será materia, ¿no es cierto?, de la reglamentación, pero me parece válido lo que plantean los diputados respecto de la incorporación de estas asambleas de manera virtual y que sea el reglamento el que fije los procedimientos, características y validar, ¿no es cierto?, eventualmente la participación y las votaciones que se verifiquen en ella. Ofrezco la palabra, senador. La diferencia de lo virtual en el caso del Senado respecto a esto es que en el Senado hay un ministro de feo y una responsabilidad al final. Y esto tiene harto que ver con que las convocatorias de esto tienen que ser del comité de administración, porque si hay dolo, hay distintos tipos de irregularidades, la responsabilidad también es del comité de administración. Yo por eso creo que es razonable esto. Estoy de acuerdo, presidente. La redacción. Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Se escucha bien entonces? ¿Habría acuerdo todos para incorporar este tema, resguardando las salvedades que se indican? ¿Ah? Perfecto. Tomemos, bien, Jorge, ¿estás de acuerdo también? ¿Estamos? Sí. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha.
Sí, porque tenía todo el sistema entrado, ya se arregló. Ok, gracias. Ok. Estoy de acuerdo. Bien. Se aprobaría Bueno, entonces. Juan 5 Ignacio, muy bien. Sí, de acuerdo. Muy bien, Aprobado unánimemente, sí. muy bien. Correspondería entonces ahora, señor presidente, ir a la página 55, artículo 36, nuevos incisos segundo y tercero. Presidente, esta Espérate un materia... poquito, que aparezca en la pantalla. Perdón, que yo estaba viendo aquí otra. Ahí está. Ok, esto, presidente, dice relación con un proyecto que revisamos acá en la comisión también, que era el de corte de servicios en estado de catástrofe o el estado de pandemia actual, ¿ya? Si viéramos el primer inciso, habla de si el condominio no dispusiera de sistemas propios de control para el paso de los servicios de electricidad o de telecomunicaciones, las empresas que los suministren deberán suspender el servicio que proporcionen a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos respecto al pago de 3 o más cuotas, continua o discontinua, de los gastos comunes, a requerimiento del administrador y previa utilización del comité. Con todo, no podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión simultánea de más de uno de los servicios referidos en el numeral 9 del artículo 20. Numeral 9 del artículo 20, el 20 es de las funciones del administrador, y ahí en el numeral 9 está la facultad de suspender algún servicio por mora en el pago de los gastos comunes. ¿Qué pasa? Que se presentaron también, a propósito de la pandemia, varias mociones parlamentarias relacionadas con que no se cortaran los servicios en el estado de pandemia, ¿ya? Entonces se traspasaron en esta indicación que agregara el siguiente inciso: no podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión de ningún servicio domiciliario por mora del pago de los gastos comunes respecto a deudas devengadas durante la vigencia de una declaración de estado de catástrofe que afecta al condominio en que se emplaza la unidad habitacional y solo mientras éste se encuentre vigente. Y relacionado con esto, pero no solo con el estado de catástrofe, se incorporó otro inciso que dice: asimismo, respecto a aquellas unidades en que residen personas electrodependientes, en caso alguno, podrá efectuarse o solicitarse la suspensión del servicio eléctrico por mora en el pago de los gastos comunes. Si recuerdan, hace algunas semanas vimos una moción parlamentaria que avanzó, y de hecho se fue a sala, que recogía esto mismo, ¿ya? Finalmente, bueno, no se ha votado en sala, pero esto recoge esa misma idea. En su minuto les comentábamos que no es que la deuda se extinga, la deuda sigue ahí, lo que se suspende es la posibilidad del corte como medida de apremio para obtener el pago, pero la deuda sigue ahí y hay que pagarla en algún momento. El copropietario no queda eximido de esa, porque al final de cuentas, si no paga, a quien perjudica es a la comunidad. Aquí no es que esté perjudicando a la empresa de servicios, está perjudicando, esto es por mora en el pago de los gastos comunes. Entonces el no pago puede generar un perjuicio, entonces no se extingue la deuda en ningún caso. Eso. No, está bien. Yo creo que esta es una indicación que va en la línea de lo que hemos manifestado. Han habido también proyectos respecto a este particular, creo que se hace cargo, y me gustaría que se chequeara, pero efectivamente el tema de los electrodependientes fue algo que se trató en el Senado no hace mucho tiempo atrás. Y precisamente lo que quedaba pendiente en esa moción era lo que ocurría dentro de los condominios sociales, así que me parece que esto es complementario. Se separa. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo, presidente. Muy bien. Presidente, apoyo. También estoy de acuerdo, pero hacer una consulta a Gonzalo si hay algún artículo dentro de este proyecto de ley o a lo mejor en otra ley, donde cuando se vende un departamento de cualquier condominio, de cualquier, llamemos, bloque de departamento, cuando se vende, es obligación para hacer la escritura que tiene que llevar un certificado, llamemos, el vendedor a la notaría o al procurador para poder hacer la transferencia. ¿Eso es una obligación? ¿Está en alguna parte de la ley? Senador, por su intermedio, presidente, le contesto al senador Castro. En este proyecto de ley, precisamente en la página 13, artículo 6º, inciso 3º, se está incorporando el siguiente inciso: el propietario que transfiera una unidad deberá declarar en la correspondiente escritura pública que se encuentra al día en el pago de las obligaciones económicas del condominio o expresar aquellas que adeude. Con todo, la omisión de esta exigencia no afectará la validez del contrato. Eso no está en la ley vigente, hay que informar ahora el estado de deuda. Que no tiene deuda o que las tiene en tal monto, por lo tanto quien está adquiriendo sabe que hay unas deudas y por lo tanto eso se incorporará en el precio probablemente. Bueno, yo me hago cargo de las deudas, no sé, pero que haya información transparente respecto del estado de deuda. No solo de los gastos comunes, ¿ya? También de los servicios. Digamos. Quedó consignado eso, Juan, así que por lo menos el
va a saber si tiene o no tiene, ya de qué magnitud, y ya va a ser decisión de él lo que pasa. Pero con respecto a la indicación propiamente tal, yo creo que habría acuerdo de todos, ¿no es cierto, senadores? Por dejarla incorporada, se hace cargo de una realidad social Sí. que se ha hecho manifiesto en el último tiempo. Perfecto. Bien, senadores, bien, Juan Ignacio, ya no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bien, muy bien. Unánimemente, don Jorge. Aprobado unánimemente. Correspondería, señor presidente, pasar al artículo 43, que está en la página 60. Ya, este es un tema un poco más complejo y extenso, porque aquí se modifica el artículo completo y se incorpora un transitorio nuevo, y por eso lo vamos a ver juntos. ¿Ya? Entiendo que en las materias pendientes, en el listado que envió Jorge en algún momento, está el artículo 43 y el quinto transitorio, que está en la página 103, de Así manera es. conjunta. ¿Por qué? Porque este es el artículo referido a los seguros. Ustedes en primer trámite también recibieron invitados al respecto, y algunos señalaron la necesidad de precisar la norma de los seguros, que el régimen actual de póliza individual y una eventual póliza colectiva, si es que alguien no tiene la individual, tenía ciertas dificultades de aplicación práctica, especialmente a la hora de enfrentar un siniestro. Hay un incendio y ahí se detecta que hay algunas unidades que no tienen su póliza vigente y genera algún tipo de conflicto para poder resolverlo, ¿ya? Entonces, se modifica el artículo y aparece la obligación de tener un seguro colectivo contra incendios desde el primer momento, ¿ya? Entonces voy a leer cómo quedaría el artículo 43 completo, nuevo. Se plantea así por la Cámara de Diputados. Todas las unidades de un condominio que contemple el destino habitacional deberán estar aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro los bienes de dominio común en la proporción que le corresponda a las respectivas unidades. Respecto de proyectos nuevos que se acojan al régimen de copropiedad inmobiliaria, la exigencia señalada en el inciso precedente deberá cumplirse mediante la contratación de un seguro colectivo que incluya todas las unidades y bienes de dominio común del condominio. Este seguro colectivo también podría tener mucha eficiencia también en la contratación, por una cuestión de economía de escala, y que la comunidad tenga asegurada todas las unidades con un seguro colectivo y no con pólizas individuales. Podemos bajar un poco en la presentación, que hay otros incisos. Ahí se agregan otros dos incisos. Este seguro deberá ser contratado inicialmente por la persona natural o jurídica propietaria del condominio y posteriormente corresponderá al administrador, con acuerdo del comité de administración, efectuar su renovación o contratar un nuevo seguro contra riesgo de incendio. Sin perjuicio de lo anterior, para que el comité acuerde la contratación de un seguro colectivo que incluya siniestros adicionales al de incendio, requerirá el acuerdo de la Asamblea de Copropietarios adoptado con los quórums señalados en el número 2 del cuadro contenido en el artículo 15. Lo que se está pidiendo por ley es la base es un seguro colectivo contra incendios, pero perfectamente podría la comunidad acordar contratar un seguro colectivo que incluya siniestros adicionales al de incendio. La póliza del seguro colectivo contratado formará parte de los antecedentes del condominio, con el objeto de que los adquirentes de las unidades puedan acreditar ante los bancos, compañías de seguros u otras instituciones financieras o de crédito que tales unidades ya se encuentran aseguradas, al menos contra riesgo de incendio. A efectos de evitar un doble cobro de seguro respecto a un mismo siniestro, si las unidades son adquiridas con crédito hipotecario, podrá solicitarse al administrador el endoso de la póliza en favor de quien otorgó el crédito, en la parte correspondiente a dicha unidad y por el periodo y monto de la respectiva deuda. Básicamente, si hay un seguro colectivo contra incendio, que yo pueda llevar esa póliza, y por eso tiene que estar en los antecedentes del condominio, llevarla al banco y decir, yo ya tengo, esta unidad ya está cubierta contra incendio, por lo tanto no necesito contratar otro seguro contra incendio. Después agrega, en cuanto al pago de la póliza, en los respectivos avisos de cobro de gastos comunes deberá indicarse la proporción correspondiente a cada unidad, aplicándose las mismas normas que rigen para el pago de las demás obligaciones económicas del condominio. Y por último, el último inciso dice, respecto de los condominios que no contemplen destino habitacional, el reglamento de copropiedad podrá establecer que la contratación de los referidos seguros será facultativa. O sea, esto es obligatorio en cualquier condominio que tenga alguna unidad con destino habitacional. En los otros podría ser facultativo, sin perjuicio de que sea recomendable tener el seguro contra incendio. Pero es obligatorio en cualquier condominio que tenga uso habitacional. ¿Qué hace el quinto transitorio? No sé si quieren verlo después, pero solamente enunciarles que es cómo se adaptan todos los condominios ya existentes a esta exigencia o cómo intentan avanzar hacia un seguro colectivo de incendio en un régimen actual en el que hay pólizas individuales ya vigentes y eventuales pólizas comunes para quienes no tengan pólizas individuales. Entonces el transitorio trata de buscar ahí un ajuste. No sé, ¿lo vemos al tiro o quieren discutir sobre el 43? Usted me dice, presidente. Presidente, me llama la atención de que solamente se incluya incendio. Mira, ¿Qué pasa con los terremotos? Ya la modificación del 43.
¿Qué pasa con el terremoto? ¿Qué Pueden pasa con contratar el seguros tsunami? adicionales. La norma dice al final que se pueden contratar seguros adicionales, tendrá que haber resolución de la respectiva asamblea. Yo creo que el tener seguro colectivo me parece que es una buena medida, pero con la experiencia que ha sucedido para el terremoto del año 2010, la verdad que igual ahí quedaron dañados, llamemos los departamentos, y era un tema muy complejo de que en algunos, llamemos, departamentos operaban un seguro que tenían y en otros no. Entonces, al final no era muy operativo el tema. Juan Yo creo Carlos, que el seguro debería ser bastante más amplio. sí, está contenido, Juan Carlos, al final del inciso, me parece, o el penúltimo, donde señala que se pueden contratar seguros adicionales, ¿ya? Esto está referido básicamente porque este es el riesgo mayor, más recurrente en realidad, el tema del incendio. Sí. Pero adicionalmente la Asamblea, ahí mismo dice, mira, en el inciso, no sé, segundo, tercero, ahí que está marcándose, sin perjuicio de lo anterior, para que el comité acuerde la contratación de un seguro colectivo que incluya siniestros adicionales al de incendio, requería el acuerdo de la Asamblea. O sea, siempre va a estar susceptible la posibilidad de que la Asamblea tome cualquier otro tipo de seguros distintos al seguro de incendio. Eso va a estar abierto ese tema. Sí. Lo que sí me parece, sí. Tiene que ver, bueno, hay un tema de que mientras más siniestro, la póliza va a ser más cara necesariamente. Entonces, lo que decía el senador Sandoval, el presidente, el seguro, el siniestro del incendio tiene una particularidad que es un siniestro que se genera en una unidad pero que puede afectar a otras. El siniestro del sismo no lo genera una unidad, lo genera un hecho de la naturaleza, no va a generar el sismo, no es una unidad la que afecta a la otra. Por eso se hizo especial hincapié en el siniestro del incendio, en el entendido que si en una unidad se genera un incendio, que las otras no se vean perjudicadas, se van a ver perjudicadas por el evento, pero que puedan estar aseguradas al menos. La comunidad puede perfectamente acordar incluir otros siniestros, pero se puso el acuerdo con un quórum determinado porque, claro, implica asumir un determinado costo adicional. Entonces eso requiere un acuerdo especial de la comunidad, pero sí que haya un piso de base que es el seguro colectivo contra incendios. Presidente, también Perdón. habla de habitacional. ¿Y qué pasa en aquellos departamentos donde las primeras plantas son comerciales? ¿Qué pasa ahí si un lugar comercial genera el incendio y perjudica a los otros? Sí, podemos ir al inciso primero, porque ahí lo que está diciendo es que todas las unidades de un condominio que contemple el destino habitacional, por lo tanto, la unidad comercial de un condominio que contempla el destino habitacional también tiene que estar asegurada. No dice todas las unidades habitacionales, dice todas las unidades de un condominio que contemple el destino habitacional. O sea, si el condominio tiene alguna unidad habitacional, significa que todas las unidades van a tener que estar aseguradas en resguardo de las unidades habitacionales, incluidas las comerciales. Y eso es bueno que se haga la pregunta porque así queda también consignado en la historia de la ley que sí, la interpretación correcta de esa primera frase, todas las unidades de un condominio que contemple el destino deberán estar aseguradas. No todas las unidades que contemplen el destino, sino que todas las unidades dentro de un edificio o un condominio que contempla ese destino. ¿Se aclara la duda ahí, senador? El local comercial tiene que estar asegurado también. Pero pudo haber estado más clara la redacción. Planteo lo mismo, presidente. Es muy ambiguo. Aquí hay que ser muy claro, porque nosotros no vamos a ser eternos. Nosotros estamos claros, pero hay que dejarlo para otras generaciones que lo tengan claro. Yo, por ejemplo, lo que dijo mi colega, me entra total. No lo tengo claro, si no lo decimos. Gracias. Muy bien, Carlos, sí, tienes la palabra. Mira, esta es una vieja discusión. Lo que es claro de que con esta norma estamos abriéndole un tremendo negocio a las empresas aseguradoras, porque pasa a ser obligatorio en todo Chile, donde tenemos que el 20% más de las personas viven en edificios, todos tienen que tener, esto es un muy buen negocio. Y el problema siempre ha sido quién negocia el seguro colectivo, porque las veces que se ha negociado individualmente en muy malas condiciones. Incluso yo recuerdo alguna vez, a lo mejor se recuerda Gonzalo, pero no sé si él estaba, se invitó a las empresas aseguradoras a que dijeran la tarifa y todo, y la verdad es que es leonino todo esto. Entonces, si no hay alguna capacidad de negociación de los seguros colectivos diferenciados, en fin, la verdad que queda todo en manos de ellos.
las aseguradoras son bastante abusadoras, ¿eh? O sea, usan todo el poder que tienen, eso es una cosa que hay que tener súper clara. Y lo segundo que quiero decir es sobre los condominios de vivienda social. Tal como está redactado esto, suponen que algún condominio de vivienda social en Chile tiene seguro. Yo no conozco ninguno que tenga seguro, donde se produce la mayor cantidad de incendios porque la precariedad de las construcciones, por distintas cosas. Y creo que esto debería conversarse tanto con la Comisión de Mercado Financiero como con Vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasaba antes en el viejo modelo de vivienda? Que cuando había deuda con el Servio, estaban todos los departamentos asegurados por la deuda. Y a pesar de eso, el mejor negocio que tenía el Servio y el Ministerio de la Vivienda era este seguro. Yo le podría dar la cifra. Porque aunque le pagaba poca gente, igual era entre lo que le pagaban y el gasto que hacía tenía un excedente muy alto. Entonces, yo este tema, presidente, sugiero dejarlo para el final de este proyecto, de tal manera de preguntarle a la Comisión de Mercado Financiero, que antes no existía, ahora existe otra lógica, y en segundo lugar, construir una respuesta a vivienda social que podría ser un seguro que contrate sobre todo las viviendas antiguas, el Ministerio, el Servio, y con copago de los vecinos, pero la verdad que, o si no, no va a haber seguro, ¿no? ¿Y quién se hace cargo en la realidad? En muchos casos, no sé cómo lo hacen ustedes, se quema un edificio o 2 departamentos y uno termina diciéndole al ministerio arréglenlo ustedes, porque no hay otra alternativa, y lo termina arreglando en muchos casos el ministerio, entonces a mí, el Servio. A mí me gustaría que le diéramos otra vuelta más de fondo para resolver el problema real. Muy bien, de todas maneras, Carlos, y acogiendo también la inquietud que planteaba Juan respecto de algunos acotamientos para definir con más claridad dónde se aplica y además qué va a resolverse. ¿Unánime rechazo, senadores? Ok. Perfecto, de acuerdo. Rechazado. Muy bien, Yanna. Sería bien bueno, presidente, de que la Secretaría, que es muy activa en este caso, hiciera una minuta con todo el debate nuestro de tal manera de poder proponer, Gonzalo, soluciones a la mixta, porque para que la mixta no empiece de nuevo, llegar ojalá con soluciones para que pudiera sacarse más antes, ¿eh? Sí, presidente, nosotros todas las semanas llevamos al día el debate, así que se lo vamos a hacer llegar a Gonzalo para que lo tengan presente. Sí. Una pregunta, presidente, respecto de la votación, como bien hizo presente Gonzalo, este tema está vinculado con el artículo 5º transitorio. Entonces, la idea es rechazar también ese 5º transitorio, la modificación. Hagámoslo igual. También. Tendríamos que rechazar los dos si dan en la misma materia. Perfecto. Ahora, ¿hay unanimidad 5-0 para rechazar? Sí es. Sí, de Muy acuerdo. bien. ¿La senadora Proboste también? Presidente, ¿Y Gonzalo? sin perjuicio del rechazo del 5º transitorio, no sé si estiman pertinente que igual al menos se lea, ya que estamos hablando de los seguros, Sí, para que pues, quede más o menos claro cuál es el régimen que está planteando la Cámara respecto de los edificios existentes y esta póliza. Bien. Porque también coincido con lo que señala el senador Monte, que entiendo que estos rechazos ojalá ir acompañados con la explicación de la discusión que se ha tenido acá, porque no son rechazos al contenido, sino más bien a la redacción, a hacer ciertas precisiones, pero entiendo que hay cierto consenso en que podría ser una norma pertinente, incluidos otros rechazos que se han formulado en esta sesión y en otras anteriores. No son rechazos con toda la idea. El 5º transitorio... En este caso, presidente, pedirle ayuda a la Comisión de Mercado Financiero, mandarle una nota, decir, mire, estamos con esto, ¿cómo resolvemos esto bien real? Para los condominios de vivienda social y para negociar los precios, los seguros colectivos, porque si no, esto no funciona. Bien, vamos a incluir esos antecedentes y vamos extraordinariamente a tocar este artículo 5º transitorio, saltándonos un poco el orden de la secuencia, dado la similitud de contenido y fundamentalmente para agregarle a la discusión los contenidos de esta misma. Como bien dice Gonzalo, precisar también las inquietudes que nos generan el tema. Gonzalo. Perfecto, gracias, presidente. Perdón, el 5º transitorio, presidente, como anunciaba Gonzalo, está en la página 103. Ya. Ahí se ve en pantalla, lo leo. Artículo 5º. Respecto a aquellos condominios acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el administrador deberá verificar en el plazo de 6 meses si las unidades y la parte proporcional que le corresponde a cada
Una, en los bienes comunes se encuentran efectivamente aseguradas contra el riesgo de incendio mediante pólizas vigentes contratadas por cada copropietario o por la administración por cuenta y cargo de aquellos. Hacer un diagnóstico, básicamente. Si se detectare que algunas unidades no cuentan con póliza vigente, el administrador deberá incluirlas en el seguro colectivo si lo hubiere y efectuar el correspondiente cobro de los gastos comunes. Si no existiera un seguro colectivo, el administrador deberá contratar, previo acuerdo del comité de administración, una póliza que resguarda aquellas unidades que no están aseguradas y la parte proporcional que le corresponde a estas en los bienes comunes con cargo a los respectivos copropietarios. Por ejemplo, una situación que puede darse usualmente. La unidad estaba asegurada contra incendio, vinculada a un crédito hipotecario. Se termina a pagar el crédito hipotecario y la unidad queda sin seguro. Entonces hay que hacer un levantamiento de eso. Y si hay alguna unidad que ya no está asegurada, incluirla en un seguro colectivo. Después hay otros incisos más abajo, por favor si pueden avanzar ahí la presentación. En forma previa a la contratación de un nuevo seguro colectivo o a la renovación del existente, el administrador deberá verificar nuevamente el plazo de vigencia de las pólizas individuales y consultar a dichos copropietarios si se adherirían al seguro colectivo, ya sea desde el momento de su contratación o una vez que termine la vigencia de su póliza individual. Y estamos reconociendo una situación existente. Hay una infinidad de unidades que ya tienen pólizas individuales. Entonces hay que ir viendo cuándo se van uniendo a un seguro colectivo. El reglamento de esta ley podrá establecer otros mecanismos o reglas aplicables a los proyectos referidos en este artículo con el objeto de resguardar que todas las unidades de un condominio que contemple el destino habitacional se encuentren permanentemente aseguradas contra el riesgo de incendios y de promover que dicho resguardo se materialice mediante la contratación de un seguro colectivo que incluya todas las unidades y bienes comunes del condominio. Eso, presidente, en el fondo busca un régimen de transición hacia una lógica de un único seguro colectivo contra incendios, reconociendo que en la actualidad hay pólizas vigentes individuales. ¿Sabe los valores, Gonzalo, de los seguros colectivos usted? Acá no, en algún momento nos enviaron algún tipo de información Sí, de pero esto. averigüen, porque la verdad que eso es inmanejable. Sí. O sea, Vamos a requerir, como bien dice Carlos, toda la información pertinente a las entidades que correspondan, que puedan aportar este tema y ver la aplicabilidad, ver cómo opera, cómo funciona, la implicancia, los costos, en fin, uno entiende el sentido del fondo, ¿verdad? Pero también hay que ver cómo se operativiza y que no se transforme tampoco al final esto en una situación que, como bien dice, compleja para los mismos usuarios. Así que, dado que vamos a rechazar este tema, pero sí sería bueno para los efectos del análisis de la comisión mixta, analizar pormenorizadamente con todos los alcances de información posible que podamos reunir sobre este tema, pedírsela a quienes puedan colaborar respecto de esta misma situación. Así que hay allí un trabajo no menor que realizar, dado la complejidad que tiene este tema por la implicancia económica y también por los efectos que pudiera tener no contar con algún tipo de instancias de resguardo en este sentido también. Presidente, entonces, ¿quería rechazado también el artículo 5º transitorio? Así es, se refieren a las materias que habrá que realizar una revisión mejor de ese tema. Exacto. La senadora Proboste vota rechazo en los dos artículos, ¿verdad? Las dos modificaciones. Sí, por favor, le pido que pueda consignar mi voto. Sí, no, sí, estamos con la votación abierta. Así que, tanto en la modificación del artículo 43 como la del 5º transitorio, ¿no es cierto? Rechazado 5-0. Muy bien. Señor presidente, correspondería a continuación pasar al artículo 55, que está en la página 71. Ahí estoy esperando. Ahí está. Presidente, esto está en un título nuevo del proyecto de ley de copropiedad. Esto no está en las normas de la ley vigente, que tiene que ver con exigencias urbanas a los condominios. Esto fue un tema que surgió desde el inicio del proyecto de ley, especialmente en el trabajo de preparación del proyecto, hubo seminarios al respecto, y este era un tema bastante recurrente, el tema de la continuidad de los condominios de gran extensión, la continuidad vial y que no se generen condominios cerrados de gran extensión que terminan cortando la ciudad, y que había que intentar revertir esa situación o evitar que se siguieran generando casos de ese tipo. En el primer trámite se incorporó una norma en el artículo 55 que buscaba resguardar eso con normas bien específicas respecto de tamaños máximos, de distancias entre intersecciones, pero se estimó que estaba quedando muy restrictivo, con poca posibilidad de distinguir según tipo de condominio, según el emplazamiento, según el destino, y había una regla muy cerrada y que requería un cierto manejo para ir también probando una norma que es nueva e ir ajustándola, ojalá mediante norma reglamentaria. Entonces
se propuso una nueva redacción de este artículo que paso a leer, recogiendo la idea de lo aprobado en primer trámite, respetando esa idea. Artículo 55. Los nuevos condominios cuya superficie total sea superior a la que establezca el reglamento de esta ley, dependiendo del tipo de proyecto y su emplazamiento, deberán garantizar la continuidad del espacio público y la conectividad con la vialidad del sector, a través de la incorporación de una trama vial que contemple la extensión de vías públicas existentes en el entorno del condominio y o la proyección de nuevas circulaciones destinadas al uso público, dividiendo el condominio en diferentes sectores cuyas superficies sean iguales o inferiores a la que establezca el reglamento. Excepcionalmente, el director de obra municipal... Perdón, mira, esto es una modificación no menor, traspasa, por lo que veo, traspasa harto al reglamento, ¿no es cierto?, las partes de las definiciones. La propuesta que salió de acá hablaba de metros cuadrados, hablaba de metros lineales, ¿no es cierto? Eso se eliminó y se traspasa al reglamento, y esa fue una discusión amplia que también se generó en ese tema para evitar precisamente no generar monstruos, ¿verdad?, en este ámbito. Por eso es bueno que vayamos analizando los detalles en algún minuto respecto de la propuesta en general, ¿ya? Para que vayan tú también enfatizando en los cambios específicos que más se enfatizan respecto del proyecto original. Claro, bueno, en este primer inciso es eso, mantener que es una regla aplicable a nuevos condominios que tengan una determinada extensión, ¿ya? Un condominio pequeño no es necesario que garantice la continuidad vial porque puede que tenga un tamaño inferior a media manzana, un cuarto de manzana, da igual, no es necesario abrir una nueva vía. Esto es aplicable especialmente en sectores de extensión urbana y únicamente cuando el plan regulador no haya establecido afectaciones de utilidad pública que ya garanticen una continuidad de la trama vial. Porque si ya hay toda una trama y quien quiera desarrollar un proyecto ahí ya debe respetar esa afectación de utilidad pública y abrir vías públicas, probablemente esta norma ni siquiera sea necesaria. Esto es necesario cuando se genera uso habitacional en áreas de extensión urbana sin dejar establecido afectación de utilidad pública para vías. Por lo tanto, si alguien es dueño de un terreno de 2, 4 o 6 hectáreas, podría ser un solo gran condominio cerrado. ¿Qué dice esta norma? Que puede hacer un condominio, pero tiene que dividirlo en sectores. Y esos sectores tienen que estar divididos o separados por vías públicas. Eso garantiza entonces que no es un condominio cerrado y que permite que fluya todo tipo, la circulación peatonal, la vehicular. Esto ayuda también a la congestión vehicular, a la circulación peatonal, a la seguridad, etc. Después se agrega un segundo inciso, que excepcionalmente el director de obras municipales podrá autorizar que los condominios referidos en el inciso presente no se dividan o que los sectores que se generan excedan la superficie que establezca el reglamento de esta ley, siempre que se encuentre resguardada la conectividad del condominio con el espacio público y su adecuada inserción urbana. Por ejemplo, si el condominio por uno de sus deslindes da hacia un cerro, hacia un río o el mar, quizás no tiene sentido abrir una vía pública hacia un destino que no conecta con la ciudad. Entonces, hay ciertos casos que podrían excepcionalmente utilizarse una regla distinta o que se ajuste de manera distinta, siempre que esté garantizada la conectividad del sector. Las solicitudes para acogerse a esta autorización excepcional deberán dar cumplimiento a los requisitos que se establezcan en el referido reglamento e incluir un informe fundado suscrito por el arquitecto del proyecto. Y por último, se mantiene el inciso final aprobado en primer trámite que dice que las vías que se proyecten para cumplir las exigencias contenidas en este artículo se incorporarán al dominio nacional de uso público en el momento de su recepción definitiva, creo que dice, no alcanzo a ver la última línea. En el momento de su recepción definitiva, efectivamente. Entonces, es un artículo que respeta la idea de condominios de gran extensión deben abrir vías públicas. ¿Cuáles y cómo? Bueno, depende del tamaño del condominio, el emplazamiento que tengan, el uso, los tamaños prediales, etcétera. Ahí tiene que haber un trabajo en el reglamento de la ley de entrar a pormenorizar los distintos supuestos que pudieran reconocerse. Bien, senadores. ¿Alguna opinión? Traspasa el reglamento las definiciones, Gonzalo. Ese cambio también se tiene, ¿verdad? Respecto del original de lo que se aprobó. Mira, si les parece, yo creo que se hace parte de algunas materias que evidentemente pueden estar afectando, pueden estar mejorando el tema, pero dado además la hora que tenemos, estamos terminando ya esta sesión,
dejemos pendiente esta indicación. ¿Les parece, senadores? Carlos. Bien, presidente. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que antes de cerrar quiero decir dos cosas. Uno, yo no encuentro la solución en este proyecto como está quedando respecto a las actas, que es la memoria de los condominios. Y le pediría a Gonzalo y la comisión que viéramos, porque si no queda la historia de las actas, la historia, la memoria se viene abajo. Solo está, entiendo yo, considerado las decisiones patrimoniales, la acta con decisiones patrimoniales. Lo segundo, el enredo que hay entre vivienda de interés pública y viviendas sociales, creo que hay que tratar de resolverlo, porque ahora es un enredo tremendo. No voy a hablar de los terrenos porque eso tenemos que conversarlo, y al final el tema de los terrenos urbanizados, no sé cómo se nos metió en el Senado en el artículo primero, condominios tipo B. Yo creo que es un tema también muy central. Quería hacer mención de estos temas nomás, presidente. Muy bien. Sí, bueno, siempre es bueno mantener ese tema. Vamos a echar una miradita a Gonzalo aprovechando este último impulso, porque nos queda la mixta después ya como trámite final, así que para que le ajustemos los temas. Bien, senadores. Presidente, sí. Presidente, cuando se discutió este tema en el Senado anteriormente, iban con metros lineales. ¿Eso no lo recoge lo que dicen, llamemos redacciones que se leyeron? Ahí participaron, llamemos en la primera discusión, se supone que participaron también el director de obra, de las municipalidades, conversaron este tema en esas, llamemos, discusiones en el Senado, me imagino. Por eso quedaron habla de metros. No puede haber un condominio con más de 200 metros que no tenga una buena, llamemos, accesibilidad o respetar las conexiones viales, que estén en algún plano regulador. A eso se refiere, pero no sé si acá queda tan bien recogido. Bueno, estamos hablando de la continuidad del espacio público, ¿verdad? El tema de la conectividad del condominio. Está referido en realidad a ese contexto. Ahora, claro, el tema de las definiciones siempre son materias más bien acotadas para un reglamento que nada, pero bueno, igual va a quedar en la discusión, ¿no es cierto, Gonzalo? Sí, bueno, lo de los 200 metros lineales de la distancia entre intersecciones fue objeto de discusión también acá en primer trámite. De hecho, en el segundo inciso habla de una excepción para que pueda ser mayor a 200, porque eventualmente la trama vial ya viene con unas distancias distintas. Puede que tenga una trama vial en el que hay vías a 250 metros y después llega al condominio y como tiene que cumplir 200, tiene unos retranqueos que afectan la continuidad. Por lo tanto, dejar tan restringido lo de los 200 metros lineales en la ley podía ser contraproducente. Era mejor ahí que el reglamento hiciera los ajustes necesarios para la continuidad de las vías. Y la cantidad de metros cuadrados, si eran 20.000 o eran 10.000 o 30.000, también dejar un número cerrado en la ley podía quedar muy restrictiva la norma, y se estimó pertinente que recogiendo la historia de la ley y lo aprobado en primer trámite y lo discutido, se recogiera en el reglamento de la ley reglas especiales según distintas superficies, según distintos emplazamientos o tipo de proyectos, ¿ya? Entonces ahí podrá aparecer 20.000 como criterio, podrá aparecer un número mayor o menor, pero sí un DD, digamos, o sea, un condominio que requiera abrir una nueva vía pública, ¿ya? Como yo digo, si un condominio tiene 20 casas y un pasaje, no tiene mucho sentido obligarlo a abrir una vía pública si eso está rodeado de vías ya consolidadas. Esto es más bien para grandes condominios en áreas de extensión urbana que empiezan a generar crecimiento, donde uno recorre esas comunas y es un gran condominio al lado de otro gran condominio, y ahí uno puede encontrar 4 grandes condominios rodeadas de 3 o 4 calles que colapsan en la hora punta porque son las únicas que están abiertas al uso público. Eso es lo que busca evitar. Bien, Gonzalo. Quedamos entonces hasta aquí, dejamos este pendiente. Bien. Y nos estaremos encontrando la sesión que viene con el ministro, y resguardar solamente las observaciones que se han hecho el día de hoy. Bueno, el secretario ha hecho pormenorizar referencia a este tema para tenerlo presente, ¿ya? Bien. Y habiéndose cumplido el objeto de esta... ¿Quiénes más quieren acceso para grabar? ¿Perdón? No, parece que hay alguien con el micrófono No, abierto. yo estoy en otra reunión también. Perfecto. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Nos vemos, amigos, que estén todos súper bien. La grabación se ha detenido. Muchas gracias a todos.
estén bien. Estén bien.